Bueno, muy bien. Entonces, los ácidos son compuestos que poseen en su estructura molecular uno o más átomos de hidrógeno, los cuales al disolverse en agua se liberan en forma de catión H positivo llamado ion hidrógeno, protón o hidrogenión. Los ácidos tienen propiedades opuestas a las bases o hidróxidos. Así, enrojecen el papel del tornasol, incoloran la solución de la fenolftaleína y neutralizan los hidróxidos. Tienen un sabor agrio, corroen metales, demás. Los ácidos se clasifican en dos grupos, hidrácidos o oxácidos. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Angeli, hasta ahí, Araceli, perdón, ¿hasta ahí hay alguna duda? Listo. Bueno, te voy a explicar algo más sobre lo que es ácidos. En lo siguiente, bueno, en el lenguaje del ser humano ha sido de vital importancia para lo que es la comunicación en su entorno. De esta forma, pues nos permitimos expresar las ideas de forma clara y sencilla hacia la comunidad. En el ámbito científico, el lenguaje químico lo que busca es unificar los criterios que nos permitan comunicarnos sin importar fronteras, símbolos, fórmulas y nombres químicos. Por esta razón, la fórmula de un elemento químico en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, siempre va a ser la misma. Asimismo, su nombre, su nomenclatura. Bajo esos términos, entonces lo que se busca es como una globalización del conocimiento, lo que te estoy diciendo, por ejemplo, que la fórmula de un hidrácido sea igual en Perú, sea igual en Ecuador, sea igual en Colombia, sea igual en todo el mundo. Pero para hacer esas nomenclaturas y estas fórmulas tenemos un procedimiento. En cuanto a la química como tal, y como ya lo he dicho, posee un lenguaje universal, cuyo significado trasciende los idiomas y las culturas. Es decir, los símbolos químicos, las fórmulas químicas, ecuaciones, nomenclaturas van a ir en todo el mundo, va a tener el mismo significado. Bueno, ¿qué es una nomenclatura? La nomenclatura por lo general se encarga de asignar los nombres a los compuestos químicos dependiendo de la función que cumplen y tiene algunas reglas. Algunas de estas nomenclaturas nosotros las hemos visto en el transcurso de este curso, que es la nomenclatura tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática o a base de estequiometría. Porque no, esta sistemática pues nos facilita un poquito más la parte de los conceptos, ¿no? Dentro de la nomenclatura tradicional, nosotros ya miramos que es de acuerdo a la valencia del elemento metálico o no metálico y se indica por los prefijos hipo y per y los sufijos oso e ico. Recuerdas que para el más pequeño es hipo, para el más grande es per y entre los elementos cuando son sufijos, para el más pequeño es oso y para el más grande ico. Entonces, estos conceptos nosotros los asociamos con la nomenclatura tradicional. El elemento con una valencia, bueno, cuando tiene una sola valencia, al elemento le vamos a asignar la raíz griega o la terminación ico. Cuando tienen dos valencias van a ser oso o ico. Cuando tienen tres valencias, comenzamos con hipo, oso y terminamos con ico. Y cuando tienen cuatro valencias, pues serán hipo, el nombre del metal, no metal, dependiendo de la función que cumpla, terminado en oso. Cuando hay dos valencias, es el nombre del metal, terminado en oso. Cuando tiene, para la tercera valencia, el nombre del metal, terminado en ico. Y cuando son cuatro valencias y tienen la cuarta valencia, empieza por el sufijo per, sigue el nombre del metal o no metal, terminado en ico. En el sentido de la nomenclatura IUPAC, nosotros asignamos con los números romanos
dependiendo de la valencia del elemento. Y en el caso de la nomenclatura sistemática, pues tenemos los prefijos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta y octa para cada uno de los átomos de nuestros compuestos. Entonces, vamos a trabajar algo como lo es la nomenclatura de los cationes, que nos permiten asociar a los iones, si el nombre es un metal, o ico. Y en la nomenclatura stock, pues irá con la valencia de estos elementos. Bueno, vamos a comenzar entonces con la nomenclatura para los ácidos hidrácidos. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como los hidrácidos. ¿De qué viene ese nombre? Pues mezclamos un hidrógeno con un ácido hidrácido. Es un hidrógeno con un no metal. Entonces, nos da un ácido hidrácido. Ok. ¿Qué es lo que mezclamos? El hidrógeno con un no metal. ¿Cómo se obtiene la fórmula? Bueno, la fórmula la obtenemos de la siguiente forma, ¿no? Entonces, vamos a escribir nuestra fórmula para los ácidos hidrácidos. Si de pronto voy un poquito rápido, me dices y con mucho gusto pues detenemos o volvemos a explicar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir una pequeña fórmula para la determinación de los hidrácidos. Entonces vamos a insertar una ecuación matemática que nos permite definir cuáles son los hidrácidos, ¿no? Bueno, aquí tenemos H, 2, N, X, y esto es igual a H, X, y este es N, ¿no? Bueno, esta es la fórmula de nuestro ácido hidrácido. ¿De qué se compone? Principalmente se compone de hidrógeno y un no metal. ¿Listo? Esto nos produce un ácido hídrico. Aquí pues es una flechita, la verdad. Es una flechita. Es una flechita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. La fórmula general se compone. N va a ser el no metal. No metal, ¿cierto? X es lo que nosotros conocemos como la valencia del no metal. Valencia del no metal. Y pues aquí en H iría como que la multiplicación, recuerda que tenemos que ir con valencias, entonces, dependiendo de la valencia, encontramos aquí ya, dependiendo de la valencia, multiplicamos por el número de hidrógenos, ¿no? Recordemos que en los hidrácidos, pues la valencia del hidrógeno va a ser más 1. Ok. Bueno. Y para la parte de nomenclaturas, vamos a mirar cómo hacemos la nomenclatura tradicional. Entonces, en caso de nomenclaturas, vamos a ubicar aquí, no, ubíquenla acá de una vez. Entonces, en la nomenclatura nos va a quedar así. En caso de nomenclatura, entonces aquí, nomenclatura. En el nomenclatura tradicional,
será igual al ácido. Entonces aquí vamos a escribir la raíz griega del elemento químico. Y del elemento no metal terminado en icro. Hídrico. Entonces, ahorita vamos a escribir algunos ejemplos para que quede un poquito más clara. Entonces, aquí es la nomenclatura tradicional, ácido. Escribimos la raíz griega del metal y lo terminamos como hídrico. Vamos a escribir acá un ejemplo. Ácido clorhídrico. Entonces, para el HCl, vamos a escribir el nombre. Ácido clorhídrico. Ese es el nombre del ácido para cloro, ácido clorhídrico. Y vamos a hablar entonces sobre nomenclatura acá. En el caso del entonces aquí vamos a escribir esta expresión de acá, ácido clorhídrico, para la nomenclatura tradicional. Ahora sí vamos a revisar algo sobre la nomenclatura stock. Entonces, nomenclatura stock será igual a vamos a ubicar, por ejemplo, aquí el nombre del anión, y al final, pues, de hidrógeno, Entonces, aquí de hidrógeno, esto es lo común siempre va a ser eso, ¿no? Entonces, de hidrógeno. Por ejemplo, aquí vamos a poner un ejemplo. 2 puntos. Para el HCl, se va a llamar así, cloruro, porque el ion es del cloro, cloruro de hidrógeno. ¿Listo? Entonces, para la nomenclatura esto, ubicamos el nombre del anión y ubicamos el nombre de hidrógeno. Entonces, aquí nosotros tenemos pues unas tablas de iones, aniones y cationes. Esta tablita yo ahorita les envío en la misma fuente, o si no la podemos construir de una vez para que la tengamos como que más clara. Vamos a escribir aquí como que una tabla. Entonces aquí pongámosle tablas de aniones. Tablas de aniones. Bueno. Dependiendo del ion que liberan. Listo. Tabla de aniones. Entonces, en este caso, ellos terminan en uro o terminan en ato. Listo. Tabla de aniones. Esta la voy a dejar
Al finalizar la clase la ocupamos. Bueno, tenemos, listo. Estos son cuando se forman los ácidos hidrácidos cuando no tienen oxígeno. Entonces, la diferencia de estos con los hidrácidos es que los oxácidos es que sí tienen oxígeno. Entonces, el óxido ácido o ácidos ácidos es que tienen oxígeno. Entonces, vamos a revisar un poquito sobre estos ácidos. Algo de términos, algo conceptual. Entonces, por lo general son compuestos ternarios, es decir, compuestos ternarios formados por 3 elementos, compuestos ternarios. Que se forman cuando se hace reaccionar un óxido ácido con agua, entonces son compuestos ternarios que se forman. ¿El oxácido tiene agua? ¿Perdón? ¿El oxácido tiene agua? Sí, son compuestos ternarios que se forman de reaccionar un óxido ácido, ácido. Los óxidos ácidos son los óxidos que se forman con los metales, ¿no? Óxido ácido, perdón, con los no metales. Óxido ácido con agua. ¿Listo? Ahorita vamos a mirar como la fórmula y o lo que nosotros ya habíamos visto en la clase pasada, que son los anhídridos, ¿no? Entonces, los anhídridos que miramos en la clase pasada reaccionan con el agua y nos producen un oxácido o un ácido oxácido o un ácido oxácido. Entonces, para nombrar esto, también manejamos una fórmula dependiendo de los números y también manejamos una pequeña nomenclatura. Entonces, vamos a continuar con la parte de la fórmula. Vamos a escribirla aquí. Un anhídrido se mezcla con, entonces su nombre es ácido oxácido, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar algo sobre fórmula de los oxácidos. Fórmula de los oxácidos. Vamos a insertar nuestra fórmula general, que sería, insertamos una ecuación, insertar ecuación. Aquí. Insertar ecuación. Y tenemos aquí índices. N, 2, O, X, más H, 2, O, produce el siguiente compuesto. Entonces sería H, A, el no metal, con un número de no metales B, y el oxígeno C. Entonces aquí ya tenemos como que la fórmula del ácido. Recordemos que los anhídridos son no metales que se han mezclado con el oxígeno. X es la valencia del no metal. Y pues aquí ya tenemos como que la fórmula general, donde el hidrógeno, el no metal y el oxígeno comparten algunas valencias. Bueno, recordemos que las valencias de estos elementos dependen de la combinación. Es decir, en los óxidos ácidos,
Este depende de la valencia del no metal. El hidrógeno, pues siempre va a tener la valencia más 1. Y ahora sí podemos proceder al nombre en la nomenclatura tradicional. Entonces, la nomenclatura tradicional nos va a quedar así. Nomenclatura tradicional. Va a quedar como ácido, hipo o per, dependiendo de la valencia. Nombre del anión. Y terminado en oso o ico, dependiendo pues también de la valencia, ¿no? Es importante resaltar que la terminación ato o ito del nombre del anión debe ser reemplazada por ico u oso, como se muestra en los siguientes ejemplos. Entonces, ya te voy a decir aquí, es importante resaltar que la terminación ato o ito del nombre debe ser aquí reemplazada debe ser reemplazada por oso o ico. Por ejemplo, vamos a escribir una pequeña tablita aquí sobre estos temas y aquí vamos a insertar una tabla de 3×3. Entonces aquí tenemos como que nuestra tabla, tenemos como que la fórmula del compuesto. La fórmula del compuesto nos dice lo siguiente. Entonces, aquí tenemos el anión, fórmula y nombre. Anión. Y acá pues tenemos el nombre del ácido. Entonces, nombre del ácido, ¿no? El compuesto se va a llamar H2SO4. Este es un compuesto muy conocido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener aquí presentes? Y es que el SO4, cuando nosotros lo mirábamos, tenía un estado en 0, ¿cierto? Nosotros nos acordamos que, bueno, aquí la valencia era la valencia del azufre, que tenía su propio, la valencia del azufre que debería ser igualada a 0 con el oxígeno. Hasta ahí lo entendemos súper claro, fue la clase pasada, la semana pasada, pero ahorita estamos utilizando el H2. La valencia del hidrógeno va a ser 2, por lo tanto aquí se va a formar un anión, es decir que todo este compuesto va a tener un estado de -2. Entonces cuando todo eso vale -2, nos da lo siguiente. Entonces aquí pues vamos a insertar como una pequeña formulita para que lo podamos explicar un poquito más claro, y es que SO4 a la -2 va a ser un sulfato. Así se conoce, sulfato. Estos pues igual los voy a escribir en la tablita. Y el nombre del ácido será, en lugar de escribir ato, lo vamos a cambiar por ico. Entonces ya no va a ser ato, sino que va a ser ico. Entonces aquí sería ácido
sulfúrico. Entonces, la terminación ato o ito va a ser reemplazada por ico u oso. Ico u oso. U oso. Es decir, si termina en ato, la vamos a cambiar por ico. Y si termina en ito, va a ser por uoso. Listo. Continuamos con el otro ejemplo, que es el HClO2. Entonces, HClO. Y aquí vamos a ponerle 2. Entonces aquí pues esto también lo vamos a dejar como una fórmula. Lo vamos a insertar fórmula. Y acá pues lo vamos a hacer así. Entonces ya nos queda. Para esta expresión vamos a ocupar el ClO2. Bueno, ¿qué pasa aquí? Lo mismo, el Cl2, cuando nosotros lo estudiamos, tenía un estado en cero, es decir, que estaba estable, ¿no? Pero si nosotros le agregamos un hidrógeno, va a tener una valencia en -1. Entonces aquí nosotros vamos a ubicar esta expresión aquí. Ya nos va a quedar -1 porque con el 1 positivo del hidrógeno, pues ahí ya se estabilizaría. Entonces este sería un clorito. Entonces, esto será un clorito. Y acá lo vamos a llamar como un ácido cloroso. Oh, pues nosotros ya lo sabíamos nombrar en la anterior clase. Sabíamos que esto era un óxido de cloro 1, un óxido hipocloroso. Ok, listo. Entonces ya nos quedaría como un clorito, ácido cloroso. Hito, pues porque aquí hay un anión, se formó al combinarlo con un hidrógeno. Entonces la valencia del hidrógeno es +1, por lo tanto todo lo de acá llega a ser -1. De esa forma se nos forma un anión que es clorito y nosotros ya podemos decir que es un ácido cloroso. Bueno, eso es en cuanto a la fórmula de los oxácidos, ¿no? Vamos a mirar algo de prácticas para tener como que más presente estos conceptos. Entonces vamos a utilizar la práctica. Y ya vamos a revisar. Ajá. Determine el nombre del siguiente ácido. Entonces el primero nos dice determine el nombre del siguiente ácido. Entonces aquí ácido oxácido. Entonces aquí pues nosotros ya tenemos como que la fórmula que es esta. Entonces aquí nosotros vamos a ubicar la fórmula. Este va a estar así, este va a quedar así. Y esto lo vamos a ocupar como una ecuación. Y acá pues vamos a explicarlo ahí. Listo. Araceli, mucha atención. Cuando nosotros estudiamos este anhídrido del sulfuro, obtuvimos que nos daba en este estado lo que está en paréntesis, lo que está entre paréntesis, quedaba con una valencia, con un estado en cero, ¿cierto? Por la valencia. Entonces la valencia que utilizábamos aquí para el azufre era, recordemos que aquí pues la valencia es -2, aquí la valencia del oxígeno es -2.
Y aquí pues tiene que haber un número que multiplicado por menos 2 nos dé 8, la valencia acá, entonces era, la valencia de él era 2. La valencia de aquí era, la valencia era 4 con 2, nos daba este valor. Entonces, vamos a darle aquí esta expresión. Tenemos SO4, ¿no? Esto va a quedar en 0. Pero aquí, cuando llega un hidrógeno, llega con una valencia de más 2. ¿Listo? Por lo tanto, todo lo que tenemos acá va a quedar con menos 2. Es decir, que solo el SO4 va a formar un anión. Entonces, ese anión que lo formamos aquí, se forma el anión, se descompone, dos puntos, y nosotros vamos a escribir esta expresión acá nuevamente, control C, control V. Aquí pues sería la valencia de más 1. Más 1. Y aquí, entonces como tiene que estar estable, como esta de acá es 2 por más 1 nos da 2, aquí debemos multiplicarla por menos 2. ¿Listo? Entonces, este de aquí se va a llamar un anión. Control C. Este va a ser un anión. Este va a ser un anión de... Esto es un anión, ¿cierto? Y el nombre de este anión será el siguiente. Sulfato. Sulfato. Anión y su nombre es sulfato. Es un sulfato. Entonces, aquí nosotros vamos a nomenclatura. El nombre va a ser ácido sulfúrico. La raíz, sulfúrico. Y ese va a ser el... Ácido sulfúrico, ¿no? Sí, ácido sulfúrico. Ese es para la primera parte, para el primer ejercicio de la práctica. Bueno, vamos a seguir con la práctica. Y vamos a ubicar el número 2. Entonces, el segundo ejercicio nos dice hallar la fórmula del ácido bromídrico. Entonces, hallar la fórmula del ácido bromídrico, ¿no? Bromídrico. Entonces, nosotros ya sabemos que debemos mezclar un ácido más un más H2. Entonces tenemos aquí, vamos a nuestra fórmula general y nos dice que debemos mezclar un ácido más agua. Entonces, vamos a buscar primero las valencias del hidrácido, perdón, del anhídrido de bromo. Y con el anhídrido de bromo vamos a seguir, lo vamos a mezclar con agua y vamos a obtener un ácido oxácido. Entonces, aquí tenemos nuestra fórmula. Aquí tenemos las fórmulas del ácido bromídrico. Entonces, primero que nada vamos a buscar la fórmula del ácido bromídrico. Perdón, del anhídrido brómico, ¿no? Vamos a obtener
la expresión del anhídrido brómico, entonces aquí pues vamos a buscar las valencias del bromo. Entonces, valencias del bromo. Valencias del bromo. Bueno, el bromo tiene la valencia 1, 3, 5 y 7. Como es bromhídrico, vamos a utilizar la valencia número 5. Entonces aquí tenemos el bromo. Con valencia 5 nos quedará acá 5 de hidrógeno y 2 de oxígeno, ¿no? Y lo vamos a mezclar con agua. Recordemos que todos los elementos se deben conservar, es decir, que el mismo número de átomos que entra debe ser igual al que sale. ¿Cuántos átomos de hidrógeno entran? De 2, deben salir por lo tanto 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno entran? 6. ¿Cuántos átomos de bromo entran? 2. Entonces, B, R. Y aquí entran 2. Como todos son pares, nosotros los podemos simplificar de la siguiente forma. Control C, Control B, y podemos decir que este es 1. Esto es también 1. Y esto es 3. Para conservación nos va a dar 2 de hidrógeno, 1 de bromo y 3 de oxígeno. Entonces, la fórmula del ácido bromhídrico será HBr. Entonces, aquí pues lo vamos a dejar solamente el H solecita. H, y aquí pues vamos a dejarle la BR. Entonces sería HBrO3. ¿Listo? Que es lo mismo que tenemos acá. Entonces, aquí pues ya sabemos por qué se simplifican, pero tienen que conservarse. Entonces, 2 por 1, 2 átomos de hidrógeno, 2 por 1, 2 átomos de bromo, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Esta es la fórmula del ácido bromhídrico. Bueno, aquí vamos a escribirle ácido bromhídrico. Ácido bromhídrico. Y listo. Esto sería ácido brómico. Este sería ácido brómico. Aquí hay un pequeño desfase en el concepto de esto. Siguiente. Y está acá. Y nosotros ya lo manejamos desde acá. Es mezclar el hidrógeno con el no metal. Entonces, cuando son hidrácidos, vamos a mezclarlos solamente con hidrógeno, y cuando son oxácidos vamos a mezclarlas con agua. Aquí tenemos bromhídrico, esto va a ser igual. Aquí ubicamos el no metal, Br, la valencia es 5, y aquí pues nos va a dar 5 por una, bueno, aquí es H2O. Entonces, recordemos que este tiene la valencia. Este de aquí tiene la valencia 1. Más 1. Y este bromhídrico de acá, pues tiene la valencia, este es de valencia 5, ya habíamos visto que es 5. Entonces, como es de valencia 5,
tenemos que tener un número que multiplicado por 5. En este caso solamente manejamos una valencia negativa con esa oxidación. Entonces aquí sería, pasaría a, aquí necesitamos un 2. Y aquí necesitamos que hayan por 5, o sea que hayan 10 acá. Entonces, aquí nosotros ya podemos decir que este de acá deben haber 10 átomos de hidrógeno con valencia 1 para que se pueda producir este compuesto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí simplemente lo que hacemos es dividir esto entre 2. Esto nos produce 2. Esto nos produce 2 de 5. Y aquí nos quedaría el bromo. Listo. Entonces, el ácido bromídrico será igual a H5Br. Porque la valencia del bromo pues, que utilizamos es el 5. Y listo, tenemos el ácido bromídrico. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que sería práctica. El ejercicio número 3. Y nos dice así. El ejercicio número 3 de la práctica nos dice, ¿qué nombre representa el siguiente ácido? Entonces, ¿qué nombre presenta el siguiente ácido? Entonces aquí pues nosotros ubicamos nuestro ácido que es HN3, HNO3. Aquí pues lo que vamos a hacer es disminuir esto y nos va a dar, lo vamos a centrar también. Vamos a control C, centrar, a centrar, listo. Bueno, como tiene oxígeno y tiene hidrógeno, asumimos que esto tiene que eso es un ácido oxácido. Entonces ya nosotros podemos aplicar nuestra fórmula y vamos a ir descomponiendo uno a uno las expresiones de nuestro compuesto. Entonces, este compuesto de aquí, recordemos que recordemos que el hidrógeno siempre va a tener aquí, el hidrógeno siempre va a tener una valencia más 1, por lo tanto, el NO3 va a ser una valencia de menos 1. Es decir, nos va a producir un anión de nitrógeno, ¿no? Entonces, las terminaciones de los aniones, recordemos que pueden ser... ¿Ese es ácido nítrico? Sí, sí, así es. Pero entonces, lo que va ácido nitroso es ese. Entonces, vamos a seguir con la expresión de acá. Lo que quiero que aprendan es que se puede, a partir de la fórmula, obtener la terminación de los aniones y de los cationes. Bueno, aquí vamos a mirar este de acá y nos da lo siguiente. H más 1 por NO3 a la menos 1. Entonces, según la terminación, no es termina como un nitrito. Entonces, este sería de aquí. Este compuesto que tenemos aquí, control C,
control B, es un nitrito. Y el ácido se llamará ácido nitroso. Nitroso. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque es un nitrito que cuando termina en ito pasa a oso, a terminar en oso. Cuando termina en ato, que es el mayor, pasa a ico. Entonces, aquí sería ácido nitroso, no ácido nítrico. Listo, vamos a continuar con la siguiente práctica. Y obtenemos que debemos indicar la fórmula del ácido carbónico. Entonces aquí indicar la fórmula del ácido carbónico. Punto. Ok. Entonces la fórmula del ácido carbónico será la siguiente. Como estamos terminando, como termina en atoico, sabemos que son compuestos que se han mezclado de esta forma, ¿cierto? Aquí los vamos a nombrar así. Vamos a obtener acá. Y vamos a seguir aquí con la cuarta. Entonces, aquí vamos a... Es del carbono con el oxígeno más agua. Entonces, el anhídrido carbónico, recordemos que el carbono tiene dos estados, que es dos estados de valencia, ya les voy a decir cuáles son. Son 2 y 4 y menos 4. Entonces, como es el mayor, lo vamos a ocupar en 4. Entonces, el estado de valencia del carbono es 4. Y el estado de valencia, pues, del oxígeno, nosotros ya sabemos que es menos 2. Entonces, aquí, pues, este menos 2 pasa acá y este 4 pasaría acá. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener... aquí es 1. Aquí es 2. Y acá sería 1. Sería CO2, ¿cierto? Más H2O. Entonces tenemos que para H2 queda con H2 aquí. Para el carbono, recordemos que tienen que haber los mismos carbonos, hay un solo carbono. Y para el oxígeno hay 3 oxígenos. Entonces, la fórmula como tal será igual a H2 C Con 3. Ajá. Este O es mayúscula, perdón. H2CO3. Esa sería la fórmula del ácido carbónico. Cuando termina el ácido con ico o oso, o comienza con P, con hipo, oso, per o ico, son ácidos mezclados con agua. Cuando su nombre tiene clorhídrico, son solamente no metales con hidrógeno. Bueno, tenemos el cuarto punto de la práctica. Creo que será este el cuarto punto de la práctica. Y vamos a continuar con los otros ejercicios. ¿Qué nos dice? ¿Qué ácido tiene mayor atomicidad? Etelurhídrico, el ácido yodoso y el ácido hipocloroso. Bueno, para obtener esos nombres nosotros debemos sacar u obtener las fórmulas y de acuerdo a las fórmulas encontrar la atomicidad de nuestros ácidos. Vamos a duplicar.
Y aquí vamos a obtener, ¿qué hace práctica? Práctica. Entonces aquí, ¿cuál ácido tiene mayor atomicidad? ¿Cuál átomo tiene mayor atomicidad? Entonces, vamos a comenzar con el ácido telúrico. Entonces, ácido teluhídrico. Luego tenemos el ácido yodoso. Y tenemos también el ácido hipocloroso. Hipocloroso. Bueno, vamos a comenzar con el hídrico. Recordemos que la fórmula es la siguiente. Entonces, para los hidrácidos tenemos que la fórmula es el hidrógeno más el no metal. Entonces aquí vamos a ocupar la fórmula. Bueno, el no metal es el telurio, perdón, y vamos a ubicar la valencia del telurio. Él tiene la valencia 2, 4 y 6. Como termina en ico, será con la valencia 6. Entonces, será con la valencia 6. Aquí vamos a ubicar el símbolo del telurio. El telurio tiene por símbolo Te. Y, bueno, sabemos que el telurio tiene la valencia 6. Aquí vamos a ponerle 6. Entonces, sabemos también que el hidrógeno tiene la valencia más 1. Perdón, aquí es menos 1. Cuando comienza es menos 1. Entonces, tenemos que mirar un número que multiplicado por 6 nos dé, que multiplicado por menos 1 nos dé 6. Eso es 3. Y acá pues nos quedará 1. Entonces, esto nos va a producir H3Te. Entonces, H3Te. 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 Ese será el ácido telúrico. ¿Listo? Bueno, ahora sí. ¿Cuál es la atomicidad? Pues vamos a contar los átomos. Atomicidad será igual. 3 átomos de hidrógeno más un átomo del telurio será igual a 4 átomos. Para el ácido yodoso, como como terminan en oso, entonces ya serán las fórmulas diferentes. Entonces la fórmula para el ácido yodoso la tenemos presente acá. Primero debemos ubicar el óxido del yodo, la oxidación en yodo. Y luego vamos acá. Listo. El no metal es el yodo. El yodo pues tiene símbolo de I. Recordemos que las valencias del yodo son 1, 3, 5 y 7. Como estamos en oso, sería la valencia número 3. Y el oxígeno tiene una valencia que es la número 2. Por lo tanto, vamos a necesitar 3 oxígenos con 2 de yodo. Ahora sí, átomos de hidrógeno van a haber 2. Átomos de
yodo van a haber 2 también. Y átomos de oxígeno van a haber 4. Cuando todos son pares, nosotros podemos hacer la siguiente, la siguiente expresión nos va a dar igual a 2 veces HI o 2. Solamente quiere decir que el ácido yodoso es igual a HI o 2. Entonces, la atomicidad es 1 del hidrógeno, 1 del yodo, 2 del oxígeno, 4. Y para el ácido hipocloroso, vamos a aplicar la misma fórmula que tenemos acá, control C. Formamos primero el óxido. Recordemos que como clorominoso utilizamos la valencia 1 del cloro. Entonces vamos a utilizar la valencia 1 del cloro. Aquí pues vamos a ubicar Cl. Y esto quiere decir que vamos a necesitar solamente un oxígeno. Esto nos va a dar acá igual a 1, a 2, perdón. Entonces vamos a sumar aquí. ¿Cuántos cloros? Pues tenemos 2 hidrógenos, 2 cloros y 2 oxígenos. Y esto va a ser igual a 2 veces HCl, O, y esto quiere decir que el ácido yodoso es HClO. Bueno, quienes tienen mayor acá. Tenemos que el telurio tiene, ¿sí? Yo he puesto que el ácido que tiene mayor atomicidad es el ácido telurídrico. Sí, telurídrico. Perdón, aquí es menos 6. 6 por el telurio tiene un átomo de... El telurio tiene una valencia, aquí estoy revisando porque está así, bueno. El telurio tiene las valencias de 2, 4 y 6, ¿no? Como termina en ico, será la valencia 6. 6 por 1, acá nos da 6. Entonces aquí sí sería H6TE. H6TE. Entonces aquí sería 6 más 1 nos daría 7. Y listo, bueno, ya tenemos aquí nuestro ácido telúrico, que es el que tiene la mayor valencia. Entonces aquí tiene la mayor valencia. Valencia, punto. Bueno, esos son los ejercicios de la práctica, ¿no? El 5. Podemos hacer un ejercicio propuesto para que nos quede como que un poquito más claro estos conceptos. Y vamos a realizar el ejercicio propuesto. El número... Vamos a hacer el ejercicio propuesto número 1. Entonces, hacemos el ejercicio propuesto número 1. Creo que alcancemos a hacer el número 2. Y los otros ejercicios quedarían como tarea. ¿Listo? Entonces, bueno, problemas propuestos. Aquí, problemas propuestos. Problemas propuestos. Entonces, ¿cuál de los siguientes ácidos tiene elemento central no metálico con estado de oxidación más 5? Entonces, ¿cuál de los siguientes ácidos tiene elemento central no metálico
con estado de oxidación más 5. Entonces vamos a revisar uno por uno nuestros ácidos. El primero, pues, lo vamos a escribir, es H2. Dice que es H2CO3. Todo esto lo vamos a escribir en mayúsculas. H2CO3. Bueno, este no metálico sería el carbono, ¿cierto? Recordemos que nosotros con el carbono pues tiene estados de oxidación, que es el 2 y el 4. Entonces, ninguno de estos, este no es, porque los estados de oxidación del carbono, el carbono es el no metálico central. Entonces, estado de oxidación del carbono, estado de oxidación de carbono, es 2 y 4. Entonces, ese no es el estado. Este no es la respuesta. Vamos entonces con la siguiente opción. La B. ¿La B, Miss? ¿Qué nos dice la B? Vamos a revisar. Nos dice H3PO5. Entonces, los estados de oxidación H3PO4. Entonces, los estados de oxidación del fósforo. ¿Cuáles son los estados de oxidación del fósforo, chicos? Bueno, el fósforo tiene las valencias 1, 3 y 5. Entonces, podemos poner 1,3,5. Esos son los estados de oxidación. Vamos a mirar si es el estado de oxidación en más 5. Estado de oxidación del fósforo. Pues 1, 3 y 5. Muy bien. Vamos a mirar cuál es el estado de oxidación de acuerdo a lo que está formando aquí. Entonces, recordemos, esta la vamos a escribir como una fórmula. Y la vamos a escribir como una ecuación, ¿no? Recordemos que el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Y si obtenemos aquí el estado de oxidación del fósforo, bueno, aquí vamos a obtener un estado de oxidación. ¿Cómo se formó este óxido? Entonces vamos a revisarlo de acuerdo a la fórmula. El estado de cómo se formó este ácido. Entonces, primero vamos a la fórmula. ¿Cómo se formó este ácido? Antes que nada. Entonces, vamos a revisar cómo se forma. Tenemos aquí H2O. Nos dice que la fórmula de este es H3. PO8. P8, esto quiere decir que aquí hay un oxígeno, acá tiene que quedar el resto, que sería 7. 7 más 1, 8. El fósforo tiene que tener un estado, P acá, P, y aquí tiene que haber 1. Aquí nos dice que hay 3 hidrógenos. Entonces, nosotros ya podemos decir que en realidad aquí habían otra cantidad de agua, entonces eso es como si se hubiera mezclado con 3
con 3 de agua para que nos produjera acá 3, 2. Y acá tenemos entonces que sería, no, aquí no, 3. Es un oxidación del fósforo, H3PO4, ¿no? La formación comienza con... Listo. Entonces aquí tenemos H3PO4, ¿no? Entonces aquí tenemos que es PO4. Y acá tiene 1, esto quiere decir que acá tuvo que haber obtenido 3. Y este de acá no quedaría acá, sino que, bueno, quedaría así. Entonces, la formación de este ácido, H3PO4, ¿está bien escrito? A ver. Ok, bueno, aquí nos aparece un H3PO4. Listo. Entonces aquí tuvo que haberse mezclado con otro compuesto para obtenerse este elemento, ¿no? Entonces, si tiene H3, tuvo que haber sido otro. Ok, bueno, decimos aquí entonces que el hidrógeno que lo tenemos aquí, se formó a partir de 3 moléculas de agua. Entonces, la única forma que se nos produzca esto sería aplicando 3 acá y aplicando 2 acá. ¿Listo? Para que nos dé un hidrógeno con 6, para que se resuelva esta solución. Quiere decir que habían 2 átomos de fósforo y por ende tienen que haber 8 átomos de oxígeno. Entonces, como hay 8 átomos de oxígeno, aquí ya tenemos 3, aquí ocupamos 5 y la respuesta que nos da Araceli es correcta. Se ha mezclado con 3 moléculas de agua y entonces la valencia aquí del fósforo en este compuesto es 5. Esa sería la respuesta correcta. Entonces, la idea. La B, sí. Debemos realizar estequiometría en estas funciones. Recordemos que se mezclan con agua, pero no siempre es una sola molécula. En este caso es con 3 moléculas para que nos dé en opción de 3 hidrógenos, ¿no? Y pues aquí solamente el ácido fosfórico será para H3PO4. ¿Listo? Se obtiene de esta reacción. Aquí pues nosotros ya sabemos cuál es la reacción y cómo nos va a quedar nuestro ácido resultante. Bueno, esta expresión la vamos a dejar acá, copiada aquí, y ahí pues ya tenemos la respuesta. Vamos a seguir con el siguiente problema propuesto. Problema propuesto, que es el número 2. Entonces, el problema propuesto número 2 nos dice lo siguiente. ¿Qué nombre tiene el siguiente ácido? Entonces, ¿qué nombre tiene el siguiente ácido? Puntos. El nombre del siguiente ácido será H, rayita 2, CrO4, insertar aquí la ecuación. Bueno, este nombre de este ácido lo vamos a relacionar de la siguiente forma. Entonces, vamos a terminar con este ejercicio y pues ya nos queda como tarea realizar los otros ejercicios. Entonces, aquí manejamos el H2O. Y aquí pues lo que tenemos que mirar es que este es un
un compuesto de cromo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué ion nos da qué anión nos da este. Entonces, este cromo CO4 tiene el siguiente nombre, ¿no? Primero, la valencia del cromo. Por lo general, el cromo, ¿cuántas valencias tienen? Y recordemos, pues, también que aplicamos nuestra fórmula de compuestos, entonces aplicamos nuestras fórmulas de compuestos, control C, control V, como tiene dos, aquí pues iría cromo, acá también sería con cromo, ¿no? Entonces, vamos a partir desde el valor de la fórmula, poco a poco, para ir obteniendo. Tiene 4 de cromo, tiene 2 de hidrógeno. No es necesario aquí aplicarle esta expresión. Simplemente aquí ya miramos que tiene 2 de hidrógeno con 2 de hidrógeno de acá. Aquí hay un oxígeno y aquí hay 4, por lo tanto, la valencia aquí será 3. El cromo tiene tres valencias. Vamos a mirar cuáles son las valencias del cromo. Y pues las valencias del cromo es 2, 3 y 6. Entonces, valencias del cromo. Aquí vamos a mirar valencias del cromo. Valencias de cromo. 2, 3 y 6. La valencia que están ocupando es la valencia número 3, ¿cierto? Entonces, este será un ácido cromoso. Este de aquí será un ácido. Este de aquí será un ácido cromoso. Porque ocupa la valencia número 3. Ácido cromoso. Listo. Recordemos que a partir de las valencias podemos obtener. La otra expresión es con los aniones. En este caso, este es un cromito. O con las valencias. Pues más fácil a veces es con las valencias, con los aniones también se puede. La idea es que no haya confusiones entre uno y otro. Listo, chicos. Bueno, tenemos el problema propuesto número 2. Si tienen una duda respecto al tema, me escriben. Si Dios permite, este fin de semana, pues grabaré otros videitos caseros de cómo solucionar algunos ejercicios para que los tengan un poquito más claros, porque este tema es un poquito largo, pero no es complicado. ¿Listo, chicos? Bueno, que tengan un bonito día y ya nos vemos. Que pasen muy, muy bien. Araceli, Ser, muchas gracias por asistir. Chao, chicos.